Bueno, como hemos visto, el título es La unanimidad y aspectos cruciales del libro de Hechos. Pero antes de entrar en los detalles, quisiera leerles algunos versículos que son muy importantes respecto al tema que vamos a tocar. Este tema es la unanimidad. Entonces, primero vamos a ver Hechos 1:14, que nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tenemos el primer versículo que nos habla de la unanimidad. Después tenemos Hechos 2:46, que nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Estamos hablando del libro de Hechos. Hechos 4:24, ¿qué nos dice? Hechos 4:24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Después tenemos el versículo 5:12, que nos dice, 5:12, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el versículo 7:5-7 es un versículo muy especial. 7:5-7 nos dice: pero ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Aquí hay una unanimidad satánica, hermanos. Arremetieron a una, dice. O sea, fueron unánimes satánicamente hablando, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que meditarlo también, hermanos. Y en el 15:25, Hechos 15:25 nos dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Todos estos pasajes, hermanos, de la palabra nos hablan del tema que tenemos que ver. Ahora, este tema, la primera sección nos dice: la unanimidad genuina en la iglesia es la práctica de la unidad del cuerpo, la cual es la unidad del espíritu. Les digo más. ¿Cuál es la diferencia entre la unanimidad y la unidad? La unanimidad es algo relacionado con la iglesia, pero la unidad está relacionado completamente con el cuerpo. Y podríamos decir, pero la iglesia es una, el cuerpo es uno, ¿cierto? No se habla de varios cuerpos en la iglesia, en la Biblia, pero sí se habla de distintas localidades, o sea, iglesias locales, ¿no es cierto? Entonces, para que esas iglesias locales lleguen a esa unidad, necesitan practicar la unanimidad, que es el tema que vamos a tocar esta noche. Esto es bien profundo, es bien importante que lo meditemos. La segunda sección nos dice: la unanimidad se refiere a la armonía en nuestro ser interior, en nuestra mente y voluntad. ¿Dónde se producen los grandes problemas? En nuestra mente, en nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque no hay armonía con los demás hermanos. La tercera sección nos dice: la práctica de la unidad, es decir, la unanimidad,
es conforme a la enseñanza de los apóstoles. Las dos primeras secciones nos describen qué es la unidad, la unanimidad, perdón. Y a partir de la tercera hasta la séptima, vamos a ir viendo cómo llevar a la práctica esta unanimidad. Entonces, aquí vemos que la práctica de la unidad, es decir, la unanimidad, es conforme a una enseñanza. No es porque a alguien se le ocurrió, no. Es una enseñanza que proviene de los apóstoles y que tiene que ser ejercitada a diario. La cuarta sección dice que al practicar la unanimidad necesitamos estar en un mismo espíritu, con una sola alma. ¿Cómo puedo ser unánime con un hermano si yo veo las cosas de una manera y él las ve de otra manera? No vamos a ser nunca unánimes, y menos llegaremos a la unidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar en un mismo espíritu, primero que nada, pero eso no basta, sino en una sola alma. Amén. A fin, la quinta sección, de estar en unanimidad, necesitamos tener un solo corazón y un solo camino. Vamos a ir detallando después los temas. La sexta dice, si hemos de tener la unanimidad, debería haber una sola balanza en la vida de iglesia. ¿Cómo peso yo las cosas? Igual que nuestro hermano Juan Carlos Gómez. No necesariamente. Tenemos balanzas. Lo que para mí es más o menos, para él puede ser bueno. Entonces, una sola balanza en la vida de iglesia. Y esa balanza la provee el Señor, ¿no? La séptima sección, hoy en día podemos estar en unanimidad porque tenemos una sola visión todo inclusiva. Y esa visión es la visión de la era. Hermanos, sigamos esta secuencia y veamos, esto a mí se me quedó muy grabado, lo que le dijeron a Abraham, ¿no? Lo que Dios le dijo a Abraham, todo lo que ves será tuyo. Por lo tanto, necesitamos ver. Hay dos secciones iniciales que nos describen qué es la unanimidad. Y hay 5 que nos llevan a practicar esta unanimidad para concluir con la octava sección que nos dice, con miras al mover actual del Señor, todas las iglesias, hermanos, todas las iglesias necesitan estar en unanimidad. Todos deberíamos hablar lo mismo, hacer sonar la misma trompeta, enseñar lo mismo y ser iguales en la práctica. Entonces, vamos a ver todos estos temas a continuación, comenzando con un versículo, hermanos. Hechos 6:4. Dice, perseveraron en la oración y en el ministerio de la palabra. Se lo estoy leyendo así rapidito, porque no lo tengo a la mano. Pero ellos perseveraban en la oración. ¿Qué debemos hacer para llegar a ese nivel, a esa unanimidad? Perseverar en oración. Y vamos a ver de qué manera, ¿no? Cuál debe ser nuestra disposición. Y de acuerdo al ministerio de la palabra, al ministerio de los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, la primera sección nos decía, la unanimidad genuina en la iglesia es la práctica de la unidad del cuerpo, la cual es la unidad del espíritu. Entonces, la práctica de la unanimidad genuina en la iglesia es la aplicación de la unidad. Cuando se pone en práctica la unidad, esta llega a ser la unanimidad. Necesitamos poner en práctica la unidad, pero ¿cómo llegamos a esa unidad si no somos unánimes? Recordemos, la unidad está en el cuerpo.
y la unanimidad está en la iglesia local. Bien, vamos a ver el punto C. Por tiempos, vamos a tocar los puntos más prácticos. Dice, el C dice, si practicamos, hermanos, si practicamos el principio rector del cuerpo, tendremos la unanimidad. ¿Por qué? Porque la unanimidad es el cuerpo. Mire qué importante es esto. Tal vez no lo comprendamos todo en profundidad, con exactitud, no importa. El Señor quiere que lo escuchemos, que lo veamos y luego en nuestra oración personal con Él, inquirirle y decirle, Señor, muéstrame el cuerpo, Señor. Quiero practicar y quiero ser parte de esta unanimidad. Y fíjese el punto D, dice, la unanimidad es la llave maestra que nos da acceso a todas las bendiciones contenidas en el Nuevo Testamento. Muchas veces oramos, pero ¿lo hacemos de manera unánime? Por ahí escuchaba que si dos hermanos oraran de manera unánime, el Señor respondería esa oración sin ninguna duda. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos volvernos al principio. ¿Qué es el principio? En este caso, el Señor nos está hablando, la unanimidad. No pensar cosas distintas, no decir, pero es que este ora mucho, es que, no sé, lo que sea, hermanos. Estoy poniendo cualquier cosa. Nada que impida el fluir. Y el fluir se da porque al tener la unidad del Espíritu, está el fluir, básicamente, ¿no es cierto?, sin impedimento, y para eso necesitamos menguar nosotros, disminuir a tal punto que solamente el Señor ore a través de nuestros labios. Cuando compartamos más tarde, que el Señor hable por sus labios, hermanos. Lo que tocó, lo que le hizo meditar, lo que incluso le hizo inquirir al Señor, ese debe ser nuestro planteamiento. Y el punto 2 dice, la bendición de Dios solo puede venir sobre una situación de unanimidad, que es la práctica de la unidad. Es precioso esto, hermanos, y tenemos que meditarlo. Este es un tema bien, bien profundo. Tal vez no vamos a tener todo el tiempo para desarrollarlo como quisiéramos de repente, pero tenemos toda la semana para estudiarlo, para meditarlo, para detenernos, para compartir con los hermanos, para tratar de practicar, de llevar a la práctica esto que el Señor nos está hablando. Esto no lo está hablando un hermano, esto no lo está hablando el Señor, hermanos. Así tenemos que verlo. Y ahí entraremos en esa esfera que el Señor quiere, la unanimidad. La segunda sección nos dice que la unanimidad se refiere a la armonía en nuestro ser interior, en nuestra mente y voluntad. Fíjese lo que significa esto, la armonía. Si usted eso lo pone y lo lleva a la música, la armonía es como los instrumentos, ¿no es cierto?, van tocando en el tiempo y en los niveles que se definió esa música. Ni adelantan, ni atrasan, ni nada. Entonces, esa armonía tiene que existir en nuestro diario vivir con el Señor primeramente y con los hermanos, en las reuniones, en la oración, en todo, hermanos. Hoy día compartíamos en la reunión y se hablaba qué importante es poder pedirle al cuerpo oración por una determinada situación. No tengo que explicar la situación. Se dijo, voy a tener que hacer tal cosa, hermanos, ¿me pueden apoyar en oración? Y todos oraron. Pero no
la oración que solo pasa por los labios de uno o lo que a mí me parece que debemos orar o de la manera que me parece, no. Hubo un fluir y eso es lo que el Señor nos está hablando. Tenemos que ser unánimes en este clamor. Así el Señor lo escucha y obviamente que lo va a llevar a cabo. Acá tenemos una palabra en Hechos 1:14 que es homotumadón, que es traducido es unánimes. Es enfática y todo inclusiva. Esta palabra dice, se deriva de homo, misma, y tumos, mente, voluntad, propósito, alma, corazón, y denota una armonía de la sensación interior en todo el ser de uno. No está hablando de todos los seres, está hablando de nuestro ser. Si mi ser está en armonía con el Señor y su ser está en armonía con el Señor, seremos una sola armonía. Y aquí podemos ver que la unanimidad no es solamente un concepto objetivo, es una experiencia profunda y crucial y tiene que ver con la totalidad. Gracias, hermana. Decíamos que la unanimidad no es solamente un concepto objetivo, sino que es una experiencia profunda y crucial y tiene que ver con la totalidad de nuestro ser interior. Por eso, fíjense, el segundo punto dice, deberíamos ser de una misma mente y de una misma voluntad con un mismo propósito alrededor y en el interior de nuestra alma y corazón. Esto significa que todo nuestro ser está involucrado. ¿Cómo podríamos ser unánimes si mi mente piensa una cosa, mi voluntad quiere hacer otra cosa y mis emociones me llevan y conducen a otra cosa? O sea, sería imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cuando tenemos la unanimidad en el punto B2, cuando tenemos la unanimidad, llegamos a ser una melodía agradable para Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay unanimidad, hay paz. Llegan las bendiciones y son evidencias claras y testimonio fiel para que el Señor se manifieste. Entonces, este punto es muy especial, hermano, cuando tenemos la unanimidad. Qué importante, hermanos. Cuando estamos por ejemplo, por Zoom, a veces quiero orar y se me adelanta alguien y me molesto, ¿no? Yo sé que a ustedes no le pasa, pero en algunas partes pasa. Pero no, ¿qué debo hacer? Restringirme, ¿no es cierto? Y cuando llegue el momento me tocará a mí orar, dar mi porción, etcétera. Entonces, es muy precioso esto. Cuando tenemos la unanimidad, llegamos a ser una melodía agradable para Dios. Y antiguamente se usaba que un corega se hacía cargo del grupo de música, ¿no es cierto? Y el corega proveía de todo, pero los músicos le hacían caso a él, lo seguían. Había una armonía y eso es lo que el Señor quiere y necesita en las iglesias locales. No porque yo soy de acá y tú eres de allá, eres otra localidad. No, acá hay espíritu, allá no hay espíritu. Eso pasa en las denominaciones, hermano, que no tienen esta claridad. Tenemos que evitar eso y buscar la armonía, palabra precisa. Ahora vamos a entrar en las secciones que yo le decía. Nos muestran la aplicación de lo que es la unanimidad. A partir de la tercera hasta la séptima tenemos las aplicaciones de la unanimidad. La tercera sección dice la práctica de la unidad, es decir, la unanimidad es conforme a la enseñanza de los apóstoles. Esta es la primera aplicación. Esto no sale no sé, de que a alguien se le ocurrió, de que el ministerio, de que el hermano Lee, no. Esta es la enseñanza de los apóstoles.
¿Y qué nos dice? Había unanimidad entre los creyentes y los que estaban en unanimidad perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, los apóstoles enseñaban lo mismo a todos los santos, en todos los lugares y en todas las iglesias. Había un solo hablar, hermanos, un solo hablar. Y el punto C nos dice que la enseñanza de los apóstoles es el factor que sostiene la unanimidad. Ahí tenemos el primer principio que podemos aplicarlo para que lleguemos a esa instancia de la unanimidad que nos permite tener la unidad en la práctica. La unidad es Dios mismo, pero ¿cómo se expresa? ¿Cómo se expresa en una localidad o en las localidades? Mediante la unanimidad. La cuarta sección dice que al practicar la unanimidad necesitamos estar en un mismo espíritu con una sola alma. Fíjese qué interesante. En un mismo espíritu, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. O sea, si yo estoy unido al Señor y usted está unido al Señor, ¿dónde estamos? Estamos en el mismo lugar. Estamos en Él. Entonces, pero con una sola alma. Eso significa negar todo lo que yo quiero, lo que me gusta, etcétera. Negarme a mí mismo. ¿Para qué? Para dejar que haya un fluir. Y ahí tenemos la expresión de la unidad, es decir, la unanimidad. Deberíamos estar perfectamente unidos en un mismo sentir, dice, y en un mismo parecer. Esto equivale a ser uno en nuestra alma. Esto es muy importante porque suena bonito, hermanos, pero en la práctica es ahí donde tenemos que meditar, en la práctica. ¿Qué qué tan uno soy con mis hermanos? ¿Qué tanto me niego a mí mismo en mi día a día? Entonces, materia para orarle al Señor. Ahí podemos estar en unanimidad, dice. Estar en unanimidad consiste en ser uno en todo nuestro ser. Esto da por resultado que somos uno en nuestro hablar externo. Y el punto B4 nos dice que la única manera de ser unánimes y de hablar a una voz es darle cabida a Cristo para que Él sea todo en nuestro corazón y en nuestra voz, a fin de que Dios pueda ser glorificado. Esto es tremendo, hermanos. Lo voy a repetir, hermanos, para que lo meditemos, para que lo rumiemos, para que no pase por un oído y salga por el otro, sino que la única manera, hermanos, la única manera de ser unánimes y de hablar a una voz es darle cabida a Cristo para que Él sea todo en nuestro corazón y en nuestra voz. Cuando oremos, digámosle, Señor, ora en mí. Cuando tengo que compartir, Señor, habla tú por mí. Entonces le estoy dando cabida a Él. Y Juan Carlos, baja, disminuye. Y si todos lo hacemos, va a haber una unanimidad preciosa, hermanos. Por eso, que esto lo hacemos a fin de que Dios pueda ser glorificado. Ese es el punto cumbre. La quinta sección nos dice que a fin de estar en unanimidad, necesitamos tener un solo corazón y un solo camino. ¿Por qué es esto, hermanos? Nuestro corazón es engañoso, dice la palabra, etcétera. Nosotros sabemos que todavía nos falta llegar a esa madurez que el Señor quiere, que necesita de nosotros. ¿Y cómo se logra llegar a esa madurez? Permitiéndole al Señor que haga su hogar en mi corazón, ¿no es cierto? Si le hacemos el espacio para que Él tome posesión y posición dentro de nuestro corazón, Él hará su hogar en nuestros corazones y no solo eso, será nuestra persona. Y la expresión que habrá ahí
será exclusivamente Cristo. Veíamos en el mensaje anterior 12 características del apóstol Pablo, 12 que describían cómo debe ser un hombre que realmente está en el nivel de madurez que se necesita para la obra del Evangelio. Entonces, es muy importante, hermanos. Decíamos, a fin de estar en una vida, necesitamos tener un solo corazón y un solo camino. Los creyentes, el punto A dice, deberían tener un solo corazón. ¿Para qué? Para amar a Dios, para buscar a Dios, para vivir a Dios y ser constituidos de Dios. 4 puntos. Y eso con un objetivo, poder ser su expresión. Y un solo camino, el propio Dios triuno como ley interna de vida con su capacidad divina. Si nosotros buscamos al Señor, Él es el camino. Él es el camino angosto. Si yo estoy siguiéndolo a Él, entonces estoy yendo por el camino angosto. ¿Para llegar a dónde? Al árbol de la vida. ¿Y qué gano con el árbol de la vida? Gano vida. Gano todo lo que se necesita y eso me hace menguar en lo mío y darle el espacio a Él para que Él sea expresado por medio de mis labios, bueno, de mi accionar de mi día a día y de la vida de iglesia también. En el punto B nos dice que las divisiones son resultado de tener un corazón que busque alguna otra cosa que no sea Cristo mismo y tomar otro camino que no sea Cristo. ¿Por qué se han producido tantas divisiones, hermanos? Desde el principio, desde los comienzos. Desde los comienzos. Tuvimos divisiones. Desde Génesis 3 en adelante, la división ha sido permanente. ¿Por qué? Porque buscamos lo nuestro, ¿no es cierto? Eh, Tener un corazón que no sea para Dios, que no busque a Dios, que no haga los 4 pasos anteriores que decíamos, amar a Dios, buscar a Dios, vivir a Dios y ser constituidos de Dios, así, solamente así podemos llegar a ser su expresión. Si no hago eso, caigo en división. Y como les decía, si yo quiero seguir ese camino, debo buscar lo que el Señor mismo dijo. Yo soy el camino. Si lo busco a Él, voy a estar en el único camino. Y si usted lo busca, va a estar en el mismo camino. Y vamos a estar encaminándonos en el mismo camino a través de la misma persona. Esto es impresionante. La sexta sección dice que si hemos de tener la unanimidad, debería haber una sola balanza en la vida de iglesia. Y fíjese que esta frase comienza así. Sí. ¿Queremos tenerlo? Sí. ¿Y para esto qué necesitamos? Muchas veces, y aquí lo dice el mensaje, dice condenar ciertas cosas en los demás al mismo tiempo que las justificamos en nosotros mismos, indica que tenemos diferentes pesas y medidas. Esto es diferentes balanzas. Una balanza para medir a otros y una balanza diferente para medirnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitamos? La práctica de tener diferentes balanzas es la fuente de la discordia. Tenemos que tener cuidado con la división, con las discordias que nos llevan a esa división. Pero, dice, hermanos, pero si tenemos una sola balanza, mantendremos la unidad y la unanimidad en la iglesia. Tenemos que pesar con la misma balanza a todos los hermanos, partiendo por mi persona. Y la séptima sección, que es la séptima aplicación de lo que estamos viendo en la unanimidad, dice, hoy en día podemos estar en unanimidad porque tenemos una sola visión todo inclusiva, que es
la visión de la era. En un momento dado, en Hechos, el apóstol dijo, oh rey Agripa, ¿se acuerdan? No fui desobediente a la visión celestial. ¿Dónde comenzó la visión celestial del apóstol? En Hechos 9:4, cuando tuvo el encuentro con el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese me es corporativo, porque Saulo no perseguía a Jesucristo, no, él perseguía a los que invocaban el nombre del Señor. Entonces, en ese momento, él debe haber pensado, pero si yo ni te conozco, ¿no? Yo persigo a esos que están allá y que dicen y que no sé qué. Pero ahí él entendió que quien le hablaba y ellos eran uno solo. Y eso nos presenta el cuadro de la unanimidad. Entonces, cuán importante es darnos cuenta de esto. El mensaje nos sigue hablando y dice, muchos aman a Dios y le sirven, pero todos tienen su propia visión. Como resultado, no hay manera de tener la unanimidad. Tenemos muchos hermanos que han sido gobernados por esta visión. Y nuestra oración debe ser, Señor, permíteme ver esa visión y esa visión que gobierne mi día a día. Porque de esa manera puedo contribuir, puedo ser útil. Tú puedes usar mis labios, todo mi ser. Pero si no tengo la visión, Señor, me voy a desviar y voy a ser un problema. El punto B dice, mientras tengamos diferentes visiones respecto a un punto menor, no podremos tener la unanimidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Fíjense el punto C. Dice, la visión que el Señor ha dado a su recobro es una visión todo inclusiva, la máxima consumación de todas las visiones halladas en la Biblia. Esa es la visión que nos debe gobernar, hermanos. Y tengo que procurar pedirle al Señor. Si no la veo, no hay problema. Le pido al Señor y el Señor nos la da. Y si aún no la puedo ver, le vuelvo a pedir al Señor. Cuando usted tiene un hijo de 2 años y dice, papá, quiero tal cosa, explícame. Le explica y le explica y le explica y en algún minuto entiende, ¿no? Así somos muchas veces. Y es necesario, hermanos, no bajar los brazos, no dejarse intimidar por el enemigo. La unanimidad debe ser una práctica en cada uno de nosotros, debe ser algo que fluya, ni siquiera un esfuerzo. Fíjese cómo termina este mensaje, dice, con miras al mover actual del Señor. Todas las iglesias necesitan estar en unanimidad. ¿Cómo va a regresar el Señor si no somos uno? Miren las denominaciones, hermanos. Se peleó un pastor con el otro pastor, hizo otra denominación. ¿Les suena conocido eso? Hay muchas cosas así. Pero, hermanos, nosotros estamos teniendo esta visión. El Señor nos está hablando lo que Él necesita y lo que Él quiere. ¿Qué vamos a hacer? Solamente dice, con miras al mover actual del Señor, todas las iglesias necesitan estar en unanimidad. Todos deberíamos hablar lo mismo, hacer sonar la misma trompeta, enseñar lo mismo y ser iguales en la práctica. Es decir, necesitamos que seamos todos lo mismo en todo lugar hasta que el Señor regrese. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta semana que se avecina. Amén, hermanos.